Mateo Rouco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estás? Ya hablamos la semana pasada, hicimos la presentación de la sección, vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de todo lo que implica Israel en el mundo, todas las relaciones internacionales que se están produciendo ahora. Yo creo que están además en un momento especialmente tenso, pero además vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empresas, porque también tiene un gran movimiento empresarial y un gran movimiento económico y una gran importancia y un gran papel en el motor de desarrollo mundial, sobre todo gracias a alianzas con otros países. Pero me ha llamado mucho la atención algo que te ha pasado. Yo no sé en qué líos te metes, Mateo. ¿Qué es lo último que has vivido con los checkpoints y pasar de un país a otro? ¿Qué te ha sucedido? Pues la verdad es que, como ya sabrás, soy un poco desastre y bueno, primero ya doy un consejo: que si alguien viene a Israel y luego quiere pasar a Palestina, que se lleve el pasaporte, que no haga como yo. ¿Por qué? Porque yo pues, me he ido a Ramallah, que es como la capital económica de Palestina, y una vez que ya estaba allí me olvidé, me acordé de que me había olvidado el pasaporte en Tel Aviv, en mi casa. Entonces, en ese momento dije, bueno, a ver cómo voy a pasar ahora mismo los controles de seguridad con el ejército, los militares y, bueno, y con los palestinos, que también pasan a diario por esos checkpoints. ¿Cómo voy a pasar sin tener ningún tipo de documento, ¿no? Tenía el DNI, pero eso para ellos no significa nada. Entonces, esta ha sido mi última aventura aquí en Israel: cómo pasar un checkpoint sin documentación alguna. La verdad es que durante el tiempo que he intentado pasar, la verdad es que ha sido bastante estresante y lo he pasado bastante mal porque, bueno, me imaginaba que no podría volver a Israel. O sea. Pues todos los espectadores de Utopía Televisión pueden ya estar leyendo, incluso al mismo tiempo que ven esto, si son capaces, pueden ya leer todo lo que te ha sucedido y cómo ha terminado toda esa historia. Pero a mí me asaltaban un montón de dudas leyendo todo lo que nos has contado. Es fácil, o sea, es sencillo pasar de Israel a Palestina. Si tienes pasaporte, claro. Bueno, para un europeo es muy sencillo. O sea, tampoco. Si vas, por ejemplo, en coche, yo a veces he pasado en coche diplomático, otras veces en coches de no tienes ningún tipo de problema ni para ir ni para volver. Normalmente ni siquiera hay ese tipo de control tan fuerte. Y en el caso de que vayas en un bus, que el bus lo puedes coger desde la parte este de Jerusalén, pues es simplemente coger un bus palestino, llegas al checkpoint y cruzas sin problema ninguno, y a la vuelta sí que tienes que pasar por un control, que es el típico control de metales, donde pones en una caja pues tu móvil, las llaves, tal, y ahí enseñas tu pasaporte, ¿no? Y una vez que se hace el pasaporte, pues pasas. Aunque para los europeos o para gente que tenga un pasaporte de otro lugar, pues no es un gran inconveniente, salvo que estén cerrados o que a lo mejor haya que esperar mucho, ¿no? ¿Y para la gente de allí? Bueno, para los palestinos, pues todos los checkpoints que hay alrededor de nuestro. A lo mejor yo voy una vez, ¿no? O voy una vez al mes o 2 veces al mes. Pero ellos, cada día que quieran moverse, o que quieran ir, por ejemplo, a Jerusalén, o que se quieran mover entre los territorios, pues van a tener que pasar por diferentes checkpoints. Y obviamente no es el mismo trato el que vayamos a recibir nosotros que el que reciba un palestino, porque obviamente están en conflicto. Además de Cisjordania, que, bueno, son cerca de 350 kilómetros que están planeados para construir. Creo que un 80% ya se ha construido. Y eso es de los que mejor ha rodeado una casa o ha dejado al margen zonas de cultivo de palestinos que tienen que pasar a través de puertas. No solamente hay los checkpoints, también hay, pues, imagínate un bloque de hormigón en medio de una carretera y esa carretera pues está cortada. Pues eso es muy común encontrártelo del checkpoint, sino todas las barreras que te puedas encontrar en el West Bank. La verdad es que son una complicación muy grande para ellos, ¿no? Para alguien europeo que vaya de vacaciones o
o para mí, por ejemplo, pues no es la mayor complicación. Para ellos sí. Me viene también bien para presentar un poco todo lo que tú conoces del conflicto. Esto es como... lo que hemos contado hoy es bueno, la rutina diaria de muchos palestinos que quieren cruzar al otro lado, que necesitan cruzar al otro lado, incluso de muchos israelíes que también necesitan cruzar a Palestina. Pero tú has ido varias veces a Palestina, tú has vivido el conflicto de cerca, ¿no? Bueno, yo he estado en Palestina, he estado en las diferentes ciudades, he estado en Nablus, en Ramallah, en Jericó, en Hebrón, o Hebrón, como decimos en España. Y Hebrón, por ejemplo, pues sí que es uno de los sitios que más me ha impactado, porque ahí sí que encuentras una ciudad que está, bueno, hay cerca de 2.500 militares para 100 o 100 y pico colonos, a lo mejor ahora hay más. Y en esta ciudad pues te puedes encontrar colonos corriendo. Palestinos a lo mejor solo pueden andar por una parte de la carretera o tienen incluso prohibido circular con su coche. Muchas de las tiendas que hay en Hebrón se cerraron por orden israelí, por lo tanto hay partes que parecen una ciudad fantasma, porque está todo cerrado, porque no pueden circular palestinos, porque, bueno, en realidad es un lugar muy, muy tenso. Ahí he ido, pues, he estado varias veces en Hebrón, también he hecho un videoblog desde ahí, y ahí sí que se vive de forma muy tensa. Incluso para un europeo que vaya a visitarlo, pues la tensión se puede observar en todo el mundo. En, en toda la frontera, digamos, ¿cómo condiciona la vida diaria de tanto de los israelíes como de los palestinos? ¿La condiciona de la misma manera en ese? Porque ya que hablábamos antes de las fronteras y de los checkpoints, es interesante saber eso, ¿no? Como nosotros vemos muchas imágenes del conflicto propiamente, pero yo imagino que les condicionará mucho más que el hecho de tener que pasar de un lado a otro, ¿no? Bueno, obviamente condiciona por partes, ¿no? Porque a la parte israelí, ¿cómo puede condicionar? Bueno, pues las condiciones en este caso pues serían favorables. El muro se levantó para Palestina a Israel, por lo tanto en Tel Aviv, todos recordamos la segunda intifada, pues a lo mejor buses que tuvieran ataques bomba. Entonces, la condición para los israelíes es haber visto cómo se han reducido los ataques en Tel Aviv o en Jerusalén, que ese era el objetivo, ¿no? El objetivo que tenía el muro, que es, yo creo, el principal obstáculo para los palestinos. En el caso de los palestinos, pues obviamente se dificulta mucho la libertad que tengan de circulación, hace que la vida sea muy complicada. Hay gente pues, que a lo mejor le ha arruinado sus negocios. Yo me acuerdo en Belén, me parece que vi un taller de coches, que justo el muro ha pasado por enfrente de su puerta. Entonces antes tenían como un pequeño par y ahora difícilmente puede pasar un coche en el espacio que han dejado entre el muro y la puerta del taller. O sea que ni siquiera pueden maniobrar para meterlo en el pequeño garaje que tengan, así que ese taller pues obviamente está ahí, pero realmente no puede trabajar bien. Y como eso pues pasa en casas, que a lo mejor pasa el muro por enfrente y abras la ventana de tu casa y veas el muro. No han, Dificulta porque a veces sientes que parece que estás viviendo en una prisión, en ese caso. no han hecho ningún tipo de miramiento, ¿no? El muro tenía que pasar por allí y pasa por allí y ya está. Bueno, yo tampoco sé cómo se ha trazado o no, pero el caso es que eso, el muro sí pasa por muchos lugares donde es muy incómodo para la población palestina. La premisa o la razón de que exista es la seguridad y bueno, hay gente que lo defiende. Yo conozco muchos israelíes que por supuesto defienden el muro y es verdad, los efectos, es decir, los efectos que se han producido en el tiempo, se ha visto que hay menos ataques terroristas en Israel, que era lo que se buscaba. Ahora hay que mirar la parte humanitaria de decir, bueno, existe un muro que no es una verja, hay gente que le llama verja, pero bueno, de verja no tiene nada, es un muro de hormigón bastante grande,
con torres de control. Ahí, cada vez que tengo que ir a los territorios y verlo, pues te quedas en shock. Sobre todo la primera vez que alguien lo ve, yo creo, me imagino que se quedará en shock. Pues mira, hemos hablado un poco ya, fíjate, la primera sección, hablar un poco de esa frontera y de cómo condiciona la vida real de muchísima gente, tanto los checkpoints como el muro y hombre, Dios, cógete el pasaporte la próxima vez que salgas de casa. No, claro, la próxima vez coger el pasaporte. Pero bueno, al fin y al cabo ha sido una aventura, imagínate, he pasado un control de máxima seguridad sin tener pasaporte y sin tener ningún tipo de identificación, o sea que casi como si fuera James Bond en Misión Imposible, pero es una misión imposible, pero bueno, lo hemos conseguido. Ha salido un artículo en mi blog que la verdad refleja un poco el sentimiento mientras que estás pasando mal, porque mientras que no sabes si pasarás o no, estás pasando un momento bastante agrio. Y bueno, ahora queda la anécdota, ¿no? La anécdota de la aventura. Seguiremos hablando la semana que viene, Mateo. No te oigo ahora. Que seguiremos Dime. hablando la semana que viene, digo. Ah, por supuesto, como vosotros queráis. Venga, muchas gracias. Gracias, un Hasta saludo. luego.